Vamos a comenzar la sesión de hoy. A simple vista va a ser una sesión muy básica. Vamos a ver principios básicos de la acción del precio. A lo mejor algunos de ustedes ya estaban esperando esta sesión, ya que vamos a empezar a tratar temas más profundos, por así decirlo, y temas que realmente le van a dar relevancia a nuestra operativa. Eh, este tipo de principios, por así decirlo, son la base de nuestro sistema de trading, ya que el, la acción del precio está conformada por principios que han tenido efectividades de tiempos remotos por que son, digámoslo de esta manera, mm, situaciones en las que los inversores toman las decisiones más importantes. Por ejemplo, vamos a tratar primero los conocidos soportes y resistencias. Los soportes y resistencias son zonas um, conocidas por ser llamados también límites de cotización. Digámoslo de esta manera, los inversores conocen determinados niveles como zonas de relevancia, ya que eligen, digámoslo de esta manera, am, el momento preciso para invertir en determinados niveles porque no quieren, digámoslo de esta manera, que el precio supere determinadas zonas. Supere ya sea de manera positiva, alcista o negativa, bajista. Ellos tienen intereses económicos en determinado valor para que el precio se mantenga en determinada zona. ¿Ok? El, el precio eh, es controlado por los más grandes inversionistas en una batalla constante, por lo que a veces este tipo de zonas no son totalmente respetadas y es cuando se ejecutan los rompimientos y estos niveles dejan de ser válidos como soporte o como resistencia y es fracturado el nivel. Después de eso, el precio puede comenzar a respetar ese nivel como un nivel pasado. Digámoslo de esta manera, si una línea, una zona antes era respetada como resistencia, en el futuro, después de ejecutarse un rompimiento, llamémosle rompimiento a la acción del precio, o sea, el movimiento del precio en el que el momento, en el momento en el que el precio se no respeta el nivel y se decide, pues, digámoslo de esta manera, por, digámoslo de esta manera, romper. Y después de eso, el precio respeta ese mismo nivel, como si antes era resistencia, ahora lo respetará como soporte. Y si antes era soporte, después lo respetará como resistencia. Así como los inversores que tenían interés porque el precio no supere de manera positiva determinado nivel, eh, hay inversores que no van a querer que regrese a un nivel anterior, por lo que la zona que antes era resistencia va a seguir teniendo relevancia para los compradores que no quieren que el precio vuelva a caer de esta zona.
Y todo lo contrario para un antiguo soporte. Si habían inversionistas que no querían que el precio cayera de esta zona, los inversionistas que querían que rompiera ese nivel no van a querer que lo vuelva a romper de manera alcista. Entonces harán lo posible y las inversiones necesarias para que el precio respete el nuevo nivel o el mismo nivel, digámoslo de esta manera, pero de manera contraria. No tiene que ser forzosamente un soporte siempre. Entonces, si después de ello, de un rompimiento, el precio va a tender a respetar el nivel por ser un nivel de relevancia, no por haber sido un soporte. Es considerado un nivel importante, ya sea como soporte o como resistencia. Si el precio decide volver a romper, esta zona va a seguir teniendo relevancia porque hay intereses económicos en ese nivel. Entonces, después de ese rompimiento, el precio podrá volver a respetar la zona o podrá volver a romper, pero el nivel va a seguir teniendo relevancia. Y también lo mismo con los antiguos soportes. Lo que importa es el nivel y no el tipo de intereses que se hayan. Hay intereses y con eso basta para conocer una zona de relevancia. A continuación, vamos a ver lo que son conocidos como tendencias. Dentro de una tendencia alcista, vamos a poner primero como ejemplo esta, se conocen por tener mínimos cada vez más altos que los mínimos anteriores y máximos cada vez más altos que los máximos anteriores. Si el precio en un mínimo alcanza, digámoslo de esta manera, a superar al mínimo anterior y el máximo alcanza a superar el máximo anterior, o sea, se queda por encima del primer o segundo máximo, se le empieza a considerar como una tendencia alcista. Por el contrario, para una tendencia bajista, si los mínimos van cada vez por abajo de los mínimos anteriores y los máximos cada vez más abajo de los máximos anteriores, se le empieza a conocer como una tendencia bajista. El precio respeta estas líneas como líneas tendenciales de manera temporal. Nosotros no podemos eh, operar simplemente en líneas de tendencia porque nosotros no conocemos la relevancia que el precio le está dando a esta línea. Es una línea. Solo nosotros al momento de trazar estas líneas no le estamos dando importancia a un nivel específico, digámoslo de esta manera. Lo que nos debe importar son los puntos en donde el precio llegó a tocar la línea de tendencia y a rebotar, por así decirlo. Básicamente, si el precio toca esta línea, entonces nosotros vamos a considerar como zona de relevancia este punto, no la línea como tal. Si el precio rebotó en esta línea, vamos a considerar como de relevancia esta línea. Si el precio rebotó aquí, vamos a considerar nuevamente como zona relevante esta línea. Y en base a eso, nosotros vamos a poder interpretar los futuros movimientos del precio. Supongamos que el precio llegara a romper la línea tendencial. Entonces, nosotros, después del rompimiento, podemos buscar los nuevos límites de cotización, como lo vimos anteriormente, los anteriores soportes o resistencias, y buscar las posibles zonas donde el precio pueda rebotar. Si el precio llega a romper nuestra línea de tendencia, vamos a esperar
a que el precio nos dé la señal. Si solo está lateralizándose, o sea, está, digámoslo de esta manera, generando un, una lateralización, o si realmente va a cambiar de tendencia alcista a bajista. Como muchos de nosotros sabemos, el precio se mueve en tendencias. Entonces, el inicio de una tendencia es el fin de otra. Perdón, el fin de una tendencia es el inicio de otra, y por ende también el inicio de una tendencia es el fin de otra. O sea, cuando una tendencia alcista comienza una tendencia bajista, y cuando una tendencia bajista comienza una tendencia alcista. Entonces, si el precio llega a romper una línea de tendencia, nosotros vamos a tratar de reconocer si el precio va a caer o va a subir. Si el precio sube, nosotros vamos a seguir esperando a que el precio nos dé señales de caída, porque nosotros no nos conviene entrar en una tendencia que ya está avanzada, ya que básicamente estamos perdiendo todo esto, fue una oportunidad. Toda la tendencia alcista fue una oportunidad que no aprovechamos en el momento exacto. Pero si nosotros alcanzamos a captar el momento en el que el precio nos va a dar la señal de que va a comenzar una nueva tendencia bajista, o simplemente una nueva tendencia en caso de que la tendencia ya sea bajista, eh, sería buscar el rompimiento del último nivel validado de nuestra línea de tendencia. ¿Cómo podemos validar eh, un punto de una línea de tendencia? Si la tendencia es alcista, para validar el punto tenemos que conocer el último toque. Este fue el último toque, pero después de ese toque, el precio superó el último máximo. Si el precio superó este máximo después de tocar, automáticamente este punto queda validado. Entonces, después del rompimiento, tenemos que esperar el rompimiento de este nivel. Ojo, el rompi, después del rompimiento de este nivel, podemos comenzar a interpretar esta línea como el comienzo de una nueva tendencia bajista. Entonces, después de ver este movimiento, vamos a tratar de encontrar un pullback en esta zona, ya está todo rayoneado esto, en esta zona para poder entrar de manera bajista. Y lo contrario para una tendencia bajista, si nosotros queremos encontrar el punto en el que el precio va a retroceder, buscamos el último toque de nuestra línea de tendencia, verificamos si después de ese toque el precio superó el último mínimo, y si después de haber tocado el precio lo superó, entonces vamos a buscar que el precio rompa este nivel, y después de haber roto, el precio va a comenzar a subir, ya sea después de un retroceso o va a continuar su caída directamente. ¿Ok? Ya conocidos los principios básicos de una línea de tendencia, vamos a pasar a la siguiente zona. Bueno, al siguiente apartado, que viene siendo los canales. Los canales son conocidos por ser, digámoslo, zonas en las que el precio queda enfrascado, digámoslo de esta manera, el precio está enfrascado en una zona manteniendo movimientos constantes dentro de un mismo nivel, generando una zona de inseguridad en el mercado, digámoslo de esta manera, el indecisión. El, los inversionistas no están eh, decididos por manejar o por controlar el precio fuera de estos niveles, ya que una de dos, o hay
intereses económicos muy grandes dentro de esta zona, o sea, si los inversionistas no pretenden que el precio supere determinado nivel de manera alcista o determinado nivel de manera bajista y están en una constante lucha, o simplemente el volumen de negociación de los inversionistas no es el suficiente para mover al precio fuera de estos niveles. Entonces, el precio se mantiene dentro de un rango y, y estas zonas para nosotros o para el sistema que estamos manejando, nosotros no podemos querer entrar dentro de estos techos o estos suelos porque por lo mismo de que esta figura o este escenario nos está presentando indecisión, no sabemos en qué momento va a romper. Y entonces, si nosotros queremos entrar en alguno de estos techos, esta figura ya está creada y no sabemos por cuánto tiempo el precio se va a mantener en rango. Entonces, si nosotros llegáramos a entrar en este punto y el precio se decide por romper, entonces estaríamos perdiendo más que una oportunidad, perdiendo dinero. Por el contrario, si nosotros queremos entrar en este punto y el precio decide romper, al igual que en esta ocasión, hubiéramos perdido esa oportunidad, o sea, más que perder la oportunidad, perdimos dinero. Y en cuestiones de los canales alcistas y bajistas, son más que indecisión, son tendencias con máximos y mínimos muy claros. Digámoslo de esta manera, puedes colocar una línea por encima de nuestra línea de tendencia, poniendo algún canal equidistante o algo parecido, para poder reconocer este tipo de canales. No son más que una simple tendencia con máximos y mínimos en niveles claros, al igual que con los canales laterales o conocidos también como rangos. No podemos operar o no podemos buscar entradas en esta zona porque nosotros no sabemos en qué momento el precio va a decidir romper. Si rompe al alza, a este movimiento se le llama aceleración de tendencia, ya que puede continuar una tendencia alcista, pero eh, como digo, no deja de ser una tendencia alcista, o puede romper de manera bajista para empezar una nueva tendencia. Y lo mismo para los canales bajistas. No podemos nosotros buscar un, una entrada en estos límites porque no sabemos en qué momento el precio va a romper. Es mil veces más seguro buscar después del rompimiento una zona de relevancia en alguno de estos niveles. Buscar los niveles más importantes después del rompimiento, pero jamás debemos buscar nosotros entradas en zonas que ya nos están marcando una indecisión, sino nosotros entrar buscando estratégicamente niveles donde el precio ya nos está diciendo qué es lo que pretende hacer, por así decirlo. Entonces, vamos a pasar nosotros a MetaTrader 4 para poder encontrar este tipo de niveles de una mejor manera. Ahorita lo vimos de manera teórica, pero ahora lo vamos a comenzar a ver de manera práctica para poder ver estos niveles de manera más objetiva, no solo en un dibujo, sino en una descripción gráfica. En gráficos de 5 minutos, nosotros vamos a ver los soportes y resistencias en niveles específicos, o sea, en cotizaciones exactas, podemos marcar líneas. En cambio, en gráficos de horas, nosotros tendríamos que marcar estos niveles como zonas de agotamiento y los marcaríamos como rectángulos porque estos niveles son respetados más como zonas que como puntos específicos.
Entonces, en gráficos en temporalidades bajas, nosotros marcaremos soportes y resistencias con líneas y en temporalidades altas trataremos de marcarlas con figuras como rectángulos porque es mucho más práctico reconocer estos niveles de esta manera, ya que si marcamos líneas exactas, simplemente es muy difícil que el precio alcance estos niveles o que el precio no respete como tal el nivel exactamente, sino como zona, y nosotros debemos aprender a reconocerlos como zonas clímax y no como niveles exactos en la cotización actual. Entonces, teniendo definido eso, en gráficos de 5 minutos, para que no hayan ahora sí que malinterpretaciones, vamos a trazarlos como líneas, estos soportes y resistencias, y por ejemplo en este gráfico tenemos esta zona de relevancia. Vamos a trazar alguna que también esté cercana al precio, digámoslo de esta manera, y vamos a buscar un último nivel de relevancia, ¿ok? Supongamos que viene siendo este. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a considerar esta zona como de relevancia? Porque aquí tenemos eh, no solo un rebote del precio, tenemos como tal, se ve que antes había sido soporte y resistencia, como lo vemos aquí, fue resistencia, soporte, fue como zona de soporte, volvió a ser resistencia, como lo alcanzamos a ver, se me olvida que tengo herramienta de dibujo. Tenemos aquí apenas tocó y cayó. Apenas tocó, cayó temporalmente, después rompió y volvió a subir, haciéndonos este movimiento, como lo vimos hace rato, se le llama pullback. Entonces, después del rompimiento del nivel como resistencia, retrocede y genera el pullback. Entonces, por eso vamos a tomar esta zona como zona de relevancia. Y esta zona la vamos a tomar también como zona de relevancia porque el, el precio nos está mostrando que después de haber estado en un rango, si se dan cuenta, el precio estuvo de manera indecisa en este nivel hasta que se ejecutó el rompimiento. Esto ya se le puede conocer como un rango a este nivel, a esta zona, perdón, eh, y después de eso se ejecuta un rompimiento y en la zona límite del rango el precio rechazó de manera alcista, dándonos un nuevo nivel de relevancia. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos considerar este nivel como futura zona de soporte o resistencia. Vamos a poner un ejemplo que acabo de notar para que vean un poco de cómo manejo yo las entradas. En gráficas de 4 horas, no sé si vieron hace rato que yo coloqué aquí un pequeño rectángulo que en gráficos de 5 minutos es un gran rectángulo. En gráficos de 4 horas lo podemos apreciar aquí que el precio está en un rango. Mm, aquí está. Ay, me pasé. Ok, el precio está en un rango y tocó un techo de ese rango. Nosotros obviamente no vamos a operar tan fácilmente ese punto, sino a reconocer que a partir de ese momento de que el precio rechazó ese nivel, en temporalidades bajas se podrá considerar que el precio está en una pequeña tendencia bajista o en una subtendencia bajista, ya que la tendencia principal
dentro de los gráficos en temporalidades bajas, esta tendencia es alcista, pero después de tocar una zona clímax, o sea, una zona de soporte o resistencia en una temporalidad alta, o sea, después de haber rechazado, se genera o se reconoce una pequeña tendencia bajista. Entonces, a partir de ese punto, nuestras operaciones las tenemos que buscar en puntos estratégicos, pero buscando que sean a la baja. Entonces, para nosotros empezar a entrar en, en, en una operación en estos niveles, por así decirlo, tendríamos que esperar el rompimiento de este nivel, que es de relevancia. Después del rompimiento podemos buscar una entrada en este mismo nivel, pero de manera bajista. O sea, el precio toca zona clímax, es rechazado. Si se dan cuenta, el precio subió, tocó justo el nivel y fue rechazado dos veces, porque a pesar de que la segunda vez no llegó a la línea exacta, en gráficos de 4 horas sigue dentro, bueno, en el gráfico sigue dentro de nuestra zona marcada como zona clímax. Recuerden que si nosotros marcamos un nivel en temporalidades altas, no estamos marcando solamente el, el nivel como un punto estratégico, sino como una zona estratégica. ¿Ok? Entonces, el precio está en una micro tendencia bajista y buscamos nuestra oportunidad de entrada en manera bajista. Igual, si el precio en este punto llegara a romper, nuestra oportunidad la seguiríamos buscando de manera bajista. ¿Por qué? Porque el precio aún continúa en esa microtendencia, mientras que en gráficos de 4 horas no se presente una oportunidad, por así decirlo, una entrada en alguna zona clímax. O sea, en este caso, para nosotros considerar entradas de manera alcista, tendríamos que esperar a que el precio en alguna temporalidad alta llegará a este nivel. Pero no solo que llegue, sino que rechace. Así como lo hizo en este punto, tendríamos que esperar a que lo haga en este nivel. O sea, si llegara a rechazar, nosotros buscaríamos nuevamente entradas alcistas. Si el precio llegara después de, supongamos que se complete este escenario, que llega hasta este punto, y de ahí vuelve a subir. Y nosotros buscaremos aquí en subidas, o sea, entradas de manera alcista. Y para continuar en entradas de manera alcista, deberíamos esperar al rompimiento de este nivel, que es una zona de relevancia, un retroceso y a partir de ese punto buscaríamos nuevas entradas de manera alcista. ¿Ok? O sea, nosotros estamos buscando nuestros niveles estratégicos, digámoslo de esa manera, en base a lo que la tendencia de largo plazo nos está diciendo. Entonces, en gráficos de 5 minutos o en entradas por opciones binarias, que es lo que nosotros estamos manejando por ahora principalmente, en base a lo que nos está diciendo el gráfico de largo plazo, nosotros vamos a buscar nuestras entradas en gráficos de corto plazo. Gráficas de 4 horas nos indican la tendencia principal y en gráficas de 5, 15 y 30 minutos, nosotros vamos a buscar los puntos exactos de reversión en los niveles estratégicos, o sea, en zonas que hayan sido conocidas anteriormente como soportes y resistencias. Como ven ahora, nuestro gráfico se ve un poco sucio, ya lleno de líneas y rectángulos, pero si se dan cuenta, los niveles que marqué son niveles que han sido respetados anteriormente y continuamente. Entonces, en base a eso, nosotros ya estamos conociendo la relevancia que el precio, que los inversionistas
le están dando a estos niveles. No son solamente eh, un toque el que el precio le da a esta zona, sino son varios toques que nos indican lo importante, por así decirlo, que es entrar en este tipo de niveles. Solamente lo único que tienes que tomar en cuenta en un principio es que tus entradas sean a favor de la tendencia. Recuerda que la tendencia es tu amiga y aunque suene repetitivo porque en todos lados te van a decir lo mismo, el es algo real, o sea, si tú entras en una tendencia bajista de manera alcista, tendrías que estar entrando en cada retroceso, o sea, es mucho más fácil entrar en una de estas zonas, por así decirlo, que entrar en alguna de estas, ya que el precio está en una constante caída. Entonces, si la tendencia es bajista, que como lo es en este caso después del toque a nuestra zona clímax, entonces nuestras entradas van a ser bajistas. Pero si el precio llega a corregir de manera alcista aquí, nuestras entradas van a ser alcistas. Y si el precio llegara a romper este nivel, buscaríamos entradas bajistas nuevamente. O sea, se continuaríamos esperando la, 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 la continuación de la tendencia bajista. ¿Y cómo vamos a saber si el precio va a seguir en esa tendencia? Pues nosotros vamos a trazar una nueva zona, marquémosla aquí, que viene siendo una zona que ya había sido rechazada anteriormente en gráficos de 4 horas, y a partir de este punto, esta zona va a ser nuestra zona de relevancia. Entonces, después de este punto, o sea, después del rompimiento de este punto, vamos a seguir entrando de manera bajista hasta que llegue a esta zona. Y en base a lo que el precio nos diga en este nivel, o sea, si rechaza de manera alcista, vamos a buscar entradas alcistas. Pero si el precio llegara a romper este nivel, vamos a seguir buscando entradas bajistas. ¿Ok? Entonces, recuerden siempre esa cuestión. Nosotros debemos entrar siempre a favor de la tendencia. Obviamente, en gráficos de 4 horas, si consideramos toda la tendencia principal es bajista. No nos está diciendo más que el precio está cayendo. Pero recuerden que son gráficos de 4 horas. Entonces, mmm, el precio sí tiene lapsos, por así decirlo, en los que sube constantemente, como aquí. Si cada vela es de 4 horas, imagínense cuánto ha subido el precio en esta zona. O sea, si no son... Uy, supongamos aquí, el precio sube durante 4 8 12 16 20 24 durante más de un día se mantiene subiendo y subiendo y subiendo constantemente. O sea, nos da varias oportunidades de entrada en estos niveles. Entonces nosotros en gráficos de 4 horas, al menos para opciones binarias, no nos vamos a fijar en lo que toda la tendencia nos está diciendo, sino lo que nos está diciendo, las señales que nos está diciendo de futuras microtendencias, o sea, de tendencias en las que nosotros aprovechemos las oportunidades de corto plazo. En Forex ya es otra historia, ya nosotros vamos a buscar tendencias más largas, pero sí en opciones binarias nada más debemos buscar límites de la cotización, zonas clímax, zonas en las que el precio nos va a decir nuevos futuros movimientos o nuevas futuras entradas, pero en temporalidades bajas. Recuerden que nuestras
entradas en opciones binarias son de entre 15 minutos a 4 u 8 horas. Entonces, nosotros podemos buscar oportunidades alcistas en macro tendencias bajistas, pero no vamos a entrar a buscar oportunidades alcistas en microtendencias alcistas, porque ya nos está hablando de alcistas en microtendencias bajistas, porque sería como entrar en un suicidio, a menos de que entráramos de manera bajista en, en una operación larga, en una microtendencia alcista. ¿A qué me estoy refiriendo? Si nosotros vamos a entrar en una microtendencia, supongamos que vemos que el precio está haciendo una microtendencia en gráficos de 5 minutos, pero nosotros vamos a realizar una entrada de 8 horas, porque estamos viendo que hay una probabilidad de reversión. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad. O sea, vamos a poner un ejemplo para que no hayan confusiones. El precio nos estaba mostrando aquí, o mejor, pues sí, nos está mostrando aquí una tendencia alcista. Aquí, una tendencia alcista. En gráficos de 5 minutos se aprecia que el precio lleva bastante tiempo subiendo. En cambio, en gráficos de 4 horas estamos hablando de una tendencia principalmente bajista, todo lo contrario a lo que se aprecia en gráficos de 5 minutos. Entonces nosotros podemos buscar entradas bajistas a corto plazo en este tipo de gráficos. Perdón, a largo plazo en este tipo de gráficos. Entonces, si el precio en gráficos de 5 minutos nos muestra alcista, nosotros vamos a buscar los límites de la cotización en gráficos de mayor tiempo, en mayor temporalidades, en gráficos de 4 horas. Como les digo, estamos apreciando una tendencia principalmente bajista y vamos a buscar los límites de la cotización. O sea, si hubiéramos podido entrar en este pequeño rectángulo, en esta zona de rango, en una temporalidad más alta. Si en gráficos de 5 minutos estamos viendo tendencia alcista y en gráficos de 4 horas estamos viendo tendencia bajista, no vamos a entrar en una operación de 5 minutos a la baja en cuando el precio llegue a este nivel, ya que no sabemos con qué asertividad va a respetar la zona, sino que vamos a esperar nosotros a darle tiempo al precio a que haga su corrección. Entonces, si llegáramos a hacer entradas de este tipo, buscaríamos una entrada, supongamos, a 8 horas para darle tiempo al precio de respetar el nivel y comenzar a caer. En cambio, si nosotros realizamos una una operación de 5 minutos, tendría que haber sido después de que el precio ya respetó el nivel. O sea, el precio toca la zona, cae, y como vimos en el ejemplo de hace rato, buscaríamos una nueva zona relevante, pero ya en temporalidad baja. O sea, esta es nuestra nueva zona relevante, y a partir de ahí vamos a comenzar a buscar ese nivel que ya nos había, en lugar de buscar el nivel, porque ya lo encontramos, ya vimos que este nivel es de relevancia. Entonces, vamos a esperar el escenario perfecto, el momento exacto para poder considerar nuestro punto de entrada. O sea, con conceptos tan básicos como una línea de tendencia y una línea horizontal, y ver los gráficos en una temporalidad alta, ya empezamos a ver los principios básicos de una entrada al mercado. O sea, si ya con eso tenemos lo suficiente para poder comenzar a hacer entradas. Entonces, si, si nosotros ya tenemos estos principios básicos, o sea, de conocer más o menos la importancia que tienen los niveles en diferentes temporalidades, ya podemos hacer entradas. Imagínense lo que vamos a poder hacer viendo en un futuro los retrocesos y las expansiones del FIBO, viendo también además esquemas, validaciones, etcétera. Estos
principios que ya entran más con detalles, con tecnicismos, etcétera. Em, sí, o sea, ya serían entradas aún más seguras. Entonces, yo en base a esto, ahora sí que les voy a dejar una especie de tarea. Quiero que vean un gráfico, el que ustedes quieran, el que ustedes se acomoden, y me pasen capturas de pantalla sobre zonas clímax, o sea, soportes y resistencias en una temporalidad alta, me digan cómo lo interpretarían y una captura de pantalla de, de soportes y resistencias en temporalidad baja, pero sobre el mismo gráfico en el que vieron la zona clímax en temporalidad alta, por así decirlo. O sea, si aquí ustedes vieron en gráficos de 4 horas este pequeño rectángulo lo trazaron como zona clímax, van a tratar de explicarme en gráficos de 5 minutos lo que, lo que vieron en el gráfico de 4 horas y a partir de ahí, ¿dónde considerarían ustedes la futura entrada? O cómo interpretarían el gráfico de 5 minutos en base a lo que vieron en el gráfico de 4 horas. ¿Por qué quiero que hagan esto? Porque en base a eso yo les voy a decir si yo lo interpretaría de esta manera. Recuerden que este es un curso práctico, más que un curso teórico, es un curso práctico. Entonces quiero que ustedes me explican lo que van entendiendo para yo poder comprender o poder ver lo que ustedes están entendiendo y qué es lo que debo cambiar a la hora de mi explicación. Yo no tengo mucha experiencia enseñando, entonces me cuesta un poco de trabajo explicar algunas cosas. Entonces, si puedo resolver sus dudas en la práctica, mucho mejor. Entonces, de tarea van a tener que marcar estas zonas de relevancia en gráficas de 4 horas y marcar niveles estratégicos en base al digámoslo de esta manera, a lo que ya hizo el precio en gráficos en temporalidades altas y que me proyecten, por así decirlo, así como yo lo hice aquí, una posible entrada en gráficos bajos. O sea, nada más es para que comprender si ustedes están viendo lo mismo que yo y yo tratar de explicarles un poco más de qué es lo que yo veo en ese gráfico, ¿vale? Entonces, ¿alguien de ustedes tiene alguna duda por el momento para que yo se las repase y se las explique? ¿Nadie? Ok, perfecto. El movimiento pullback. Ok, perfecto. Qué bien que haces la pregunta, Juan, porque a mí, entre más me expresen sus dudas, yo les voy a resolver con mayor facilidad. El pullback, como lo expliqué anteriormente, aquí está, es el rompimiento de un nivel que ya había sido considerado como soporte o como resistencia y un futuro respeto, o sea, el precio vuelve a respetar el nivel, pero ahora como lo contrario que era anteriormente. Si antes era una resistencia, después del rompimiento, el nivel va a ser respetado como un soporte. Ese mismo nivel que fue respetado como resistencia, el precio realiza una pequeña corrección de manera contraria y a este movimiento se le conoce como pullback. ¿Ok? Espero que quede un poco más
comprendido, o sea, si el precio respeta anteriormente, eh, el pullback como tal no es una validación, es el movimiento generado. Aunque sí, si se llegue a presentar un pullback, el nivel toma mayor relevancia. Entonces, como tal, no es una validación, pero lo puedes considerar como una... Ah, exactamente, si yo digo que de entrar de manera bajista es buscar un nivel importante a, ante el... perdón, se me fue la onda. Si yo les digo que vamos a entrar de manera bajista, estamos diciendo que vamos a buscar una oportunidad de entrada cuando el precio ya está cayendo. No vamos a buscar una entrada alcista en una tendencia que es claramente bajista. Si yo les digo que vamos a entrar a la baja, es obvio que vamos a estar entrando, tomando alguna posición en la que nosotros ya tengamos en mente que el precio va a caer de manera bajista. ¿Alguna duda adicional que tengan? Yo no tengo ningún problema en explicar. Y sí, Sergio, tienes razón. Ah, si la corrección es alcista, no se llama pullback, se le llama throwback. Yo lo leí hace un tiempo, pero como no escuché ese... Ok, muy bien. Lo que importa es el tipo de corrección. El nombre no tiene como tal importancia si comprendes el movimiento. Ok, perdón. Este, Esperar una continuidad de las velas para validar. En gráficos de temporalidades altas, sí. Nosotros vamos a esperar eh, la corrección, o sea, que ya se realice la corrección para poder entrar en temporalidades bajas. Como lo había explicado en el chat del grupo, el gráfico nos da señales acerca de la tendencia en temporalidades altas y nosotros vamos a buscar que el precio nos confirme para poder entrar en esa dirección. Pero en temporalidades bajas, esperar una confirmación, una continuidad de velas, sería perder el impulso que el precio lleva en ese momento. Entonces, en temporalidades de 4 horas, nosotros esperamos a que se realice el rebote, como lo habíamos visto aquí. O sea, en temporalidad alta esperamos a que el precio haga el rebote, como lo realizó aquí. Esperamos el rompimiento del nivel. A ver, vamos a ponerle en gráficos de 5 minutos. El rompimiento de un nuevo nivel de relevancia. Y si esperamos a que el precio retorne a ese nivel que ahora tiene relevancia, entonces automáticamente eh, vamos a entrar apenas toque este nivel en una temporalidad baja porque la tendencia ya es bajista y no vamos a perder el impulso. Si esperamos aquí la continuidad de velas, por así decirlo, vamos a a dibujar unas pequeñas velitas. Esperamos a que el precio ya rebote. Nos estamos arriesgando a que el precio llegue a ese agotamiento bajista, por así decirlo, tome un pequeño descanso alcista y nosotros entramos aquí, supongamos. Entonces, habríamos perdido este pequeño impulso que nos da bastante importancia. O sea, supongamos que el precio rompe, retrocede y nosotros entramos en esta pequeña línea. O sea, se rompe, retrocede, esperamos la continuidad de velas y entramos aquí y el precio toma un pequeño descanso alcista y ya perdimos este impulso. Pero si hubiéramos entrado justo en este punto, aún tendríamos la operación ganada. ¿Se entiende? Entonces, exactamente, en ese momento
que ya estamos a favor de la microtendencia, nosotros debemos esperar al retroceso. Exacto, es muy importante o es muy entre mayor estemos, entre mayor cercanía haya entre nuestra entrada y el punto de reversión, también conocido como flip, es va a ser la posibilidad de tener nosotros una operación ganada. O sea, nosotros debemos buscar el escenario exacto y en gráficas bajas no esperar la confirmación. La confirmación nosotros la tenemos en los gráficos de temporalidades altas. En el gráfico de 4 horas, por ejemplo, como ya lo dije anteriormente, ya tuvimos nosotros la confirmación. Como en este caso que tenemos este tipo de vela después del toque. ¿Alguien de ustedes me puede decir cómo se le llama a esta vela? No, el pin bar es una... Es más... a ver, voy a hacer acercamiento a esta vela. Aquí está. Esta pequeña vela, ¿alguien me puede decir cuál es? Exactamente, es una vela del tipo libélula. Nos está hablando, no, perdón. La vela libélula, tiene una mecha larga, bajiza, por... No, tampoco es un martillo. Perdón, como les comentaba, la libélula tiene un cuerpo grande y una mecha larga por encima del, del, del cierre y apertura de la vela. O sea, para que se le pueda considerar libélula, tendría que ser el cuerpo de la vela más o menos de este tamaño, aproximadamente. Pero como lo dije anteriormente, no importa tanto el nombre, sino lo que nosotros estamos viendo en el gráfico. Entonces, nosotros ya vimos que el precio nos dio de vela en una temporalidad alta y a partir de ese momento nosotros buscamos nuestra en dirección hacia lo que ya nos confirmó anteriormente esta vela, ¿ok? Entonces, si el precio ya nos dio esa confirmación, nosotros ya podemos empezar a buscar nuestras entradas en temporales bajas, ¿ok? Viendo a nuestro compañero que nos del pin bar, la vela pin bar es un patrón de 3 velas. Sería algo más o menos como esto. Esto es cuando el precio toca determinado nivel de relevancia y hace una corrección. La segunda vela de nuestro patrón por debajo de apertura de la vela anterior y la siguiente vela queda por encima del nivel de la primera. Esto es un pin bar, ya que después del toque por debajo en la segunda vela de este patrón y por encima de la de encima
vela de nuestro nivel. Básicamente, ahora sí que lo voy a poner con líneas dibujadas y queda más claro cómo queda este, este patrón. A partir de aquí nosotros podemos considerar entradas alcistas. Nosotros podríamos haberlo hecho desde, desde este punto, porque el precio ya rechazó y ya nos dio un patrón de una sola vela que nos indica el movimiento, pero nosotros podemos entrar con mayor seguridad después de haber ejecutado el pin bar. En futuras clases, con patrones avanzados o más avanzados de vela, vamos a ver cómo se puede interpretar con mayor seguridad el pin bar y cómo nosotros podemos aprovechar esta figura para entrar en operaciones a corto plazo. Obviamente, como este tipo de patrones de velas es para ser interpretados en gráficas de temporalidades altas, solo nos están dando como que un plus, un indicio de la continuación de la microtendencia, ya que como lo habíamos visto hace rato, en este gráfico la tendencia es claramente bajista en gráficos de 4 horas. Entonces, cualquier movimiento al alza no es más que una microtendencia. Lo que estamos viendo aquí, estos movimientos alcistas, son microtendencias comparado con lo que estamos viendo principalmente en este nivel. Perdón, en este gráfico. O sea, aquí estamos viendo una tendencia clara bajista, pero estamos viendo continuas microtendencias alcistas y no podemos negar que existen y podemos aprovechar estas microtendencias para realizar nuestras entradas. Entonces, después de una confirmación en algún nivel relevante, claro que podemos entrar y buscar nuestras zonas de relevancia, pero sí podemos buscar después de las confirmaciones de velas que nos está diciendo que la tendencia bajista va a continuar, como lo vimos aquí. Nosotros esperaríamos el rompimiento de este nivel y entradas bajistas a partir de este punto hasta que llegue a este nivel. Si llega a este nivel, nosotros debemos ser precavidos con nuestras entradas, a menos de que el precio nos dé una señal de corrección o una señal de continuación. ¿Quedó claro eso? Ok, perfecto. ¿Alguna duda que alguno de nuestros compañeros tenga? Todo bien. Ok, perfecto. Entonces, me despido por el día de hoy y espero quede todo claro. Las personas que no pudieron estar presentes en la sesión de hoy y nada más vean el video en YouTube, saben que pueden acercarse conmigo a través del grupo o por mensaje privado y yo resolveré cualquier duda que tengan. Saben que soy para ustedes y nos vemos en la sesión de mañana. Ok. Ah, es lo que te estaba comentando. Ok. Muchas gracias, Sergio, por tus comentarios. Loli, durante la, la sesión de hoy explicamos que la mejor temporalidad para operar no, no es como tal una temporalidad específica, sino que nosotros vamos a buscar niveles estratégicos en temporalidades altas y en temporalidades bajas nosotros buscamos los patrones exactos de reversión. Si no pudiste estar en la sesión completa, eh, lo puedes ver en YouTube o por el momento, o si tienes alguna duda adicional, exactamente a qué te refieres con operar en qué temporalidad es importante operar, como tal, es importante analizar cada temporalidad
y reconocer la tendencia principal y las microtendencias que se generan para poder realizar entradas en el punto exacto. Entonces, como tal, tus análisis no se deben basar únicamente en gráficos de 5, 15, 30 minutos, sino que lo que tú no puedas ver en una temporalidad baja lo vas a ver en una temporalidad alta y viceversa. Lo que tú no puedas ver en un gráfico de 4 horas, tú claramente lo vas a poder ver este, en, en los gráficos de temporalidades bajas. Entonces, tú no te preocupes, Loli, lo podrás ver en YouTube, para la tarde lo va a subir Freddy, y si tienes alguna duda adicional después de ver ese video, sabes que puedes contactarte por mensaje. Mm, so- a ver, Sergio Pons, un soporte o resistencia eh, en gráficos de bajos es mejor colocarlo al final del, del, de la vela, o sea, hasta el final de incluso la mecha. Por ejemplo, aquí vamos a gráficos de 5 minutos, lo vamos a marcar aquí. Pero para poder darle total relevancia al nivel, se recomienda ponerlo en números cerrados, gráficos, por ejemplo, aquí este límite nos lo está marcando en 1.05760. Igual, y en gráficos de 4 horas, nosotros lo vamos a marcar como zonas. Entonces, no importa tanto si la vela tiene mucho volumen o no, sino el respeto que le tiene el precio, por así decirlo, a determinado nivel. A ver, lo vamos a poner aquí. Voy a insertar un rectángulo aquí. O sea, no, nosotros no vamos a colocar soportes o resistencias en lo que está haciendo el precio actualmente. Entonces no sería como tal al final de un movimiento, sino en base a lo que el precio ya hizo anteriormente. O sea, si aquí esta es una zona y esta y este es un nivel. La línea es considerada como nivel y el rectángulo como zona. Si el precio respeta la zona, a partir de ahí vamos a considerar entradas bajistas. Y si el precio respeta el nivel, o sea, en ese punto específico debió haber sido nuestra entrada. ¿Quedó claro, Sergio? O porque si no, ya sabes que, o sea, necesito un poco más a- que expliques más tu duda para que yo pueda darte la explicación correspondiente. Ok, perfecto. Ya sabes que si tienes alguna duda adicional, yo puedo responderte por el chat, y ahora sí me despido de la sesión de hoy, que me acabo de alargar un poquito. Espero que descansen y que tengan un excelente resto de tarde. Nos vemos mañana y que descansen, ¿vale? Hasta mañana.